Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues nuevamente les tengo un nuevo videito. Entonces seguimos con nuestro tema central, que es la distribución muestral. Listo, entonces si bien lo obligatorio es una muestra, recordemos que el tema es la proporción, ¿vale? Entonces vamos a ver que la proporción primeramente posee unos datos cualitativos. Recordemos que cuando estábamos haciendo media, los datos eran cuantitativos, entonces unos datos cualitativos en este caso. ¿Qué son esos datos cualitativos? Simplemente son aquellos que representan una cualidad de un objeto, de una persona, de un lugar, ¿sí? Dígase cualidad. Un ejemplo claro puede ser el color de los carros. Entonces ahí no podemos trabajar como que un carro tiene 3.3 en promedio de color rojo, ¿sí? Entonces ahí quedaría como un poco mal. Entonces en términos estadísticos lo que se utiliza es la proporción, y que no es más que esta es una unidad de medida que está expresada en porcentaje. Es decir, lo que podemos decir es que un carro tiene pintura roja en promedio un 30%, un 50% o el 100% en su caso. ¿Listo? Entonces la unidad de medida como tal de los datos cualitativos, y que también va a ser en su caso para la proporción, va a ser el porcentaje. Entonces es muy importante que todos los ejercicios, datos y ejercicios prácticos que nosotros vayamos a trabajar de aquí en adelante va a estar enfocado a un porcentaje o una probabilidad, ¿vale? Entonces vemos que la distribución de la proporción tiene como base una distribución binomial. Si recordamos, la distribución binomial simplemente es aquella que tenemos un experimento que se repite n veces, y ese experimento consta que tiene una probabilidad de éxito p, vamos a llamar una probabilidad de éxito p. Entonces la variable que de x, o sea una variable aleatoria x, representa el número total de n observaciones que puede haber en el experimento si una distribución binomial. Es decir, lo primordial para que exista una distribución binomial es que tenga una probabilidad de éxito p. Entonces es muy importante que también recordemos un poco de la distribución binomial de un curso básico de estadística 1 o estadística descriptiva que ya hayamos tomado, o en una próxima ocasión que también estaremos subiendo videos sobre estadística descriptiva, ¿vale? Y más sobre todo de estas pequeñas distribuciones que vimos en estos casos. Entonces, recordemos que la distribución de la media muestral, se basaba en la distribución normal. Entonces vamos a ver que la proporción se va a aproximar de una binomial. Entonces tiene que haber unas concreciones matemáticas para esto, y que vamos a ver muy prontamente. Entonces vamos a ver unas definiciones claras para saber de qué estamos hablando. Entonces, listo. Sea x, el número de éxitos en una muestra binomial. Recuerden que la muestra es obligatoria, o sea, tenemos que tener una muestra obligatoria, porque recuerden que el tema, ¿cómo se llama? Se llama distribución muestral de la proporción, es decir, la muestra debe ser obligatoria. Una muestra binomial de n observaciones, tenemos n observaciones, que es la muestra, donde la probabilidad de éxito es p, vamos a denotar la probabilidad de éxito p. Entonces la proporción de éxitos en la muestra va a ser p barra. Recordemos que cuando hacíamos la media, a x barra le llamábamos la media muestral. En este caso, la p barra va a significar la proporción de la muestra, ¿listo? Es decir, la proporción en la muestra va a ser igual a ¿qué? A los x. Recordemos que x estamos diciendo que son los éxitos, sobre la n, que son los casos totales en el experimento. Esto recibe el nombre de la proporción muestral, ¿listo? No es nada que no hayamos dicho. Y miremos acá que esta p barra la podemos denotar como algo más general, simplemente que es el cociente del número de casos favorables sobre el número de casos totales que yo tenga en una muestra. ¿Listo? Entonces esto está como en términos general de lo que sería esta parte, obviamente teniendo en cuenta la muestra. Entonces los casos favorables sobre los casos totales, ya podríamos determinar la p barra, ¿vale? Entonces pasemos. Recordemos que la media y la varianza de las proporciones muestrales. Entonces, cuando hacíamos la media, distribución de la media muestral, obviamente teníamos en su estandarización, en la z, la variable z, eso tenía un promedio poblacional y tenía una desviación. Entonces, aquí vamos a tener una media, vamos a hallar la varianza, pero recordemos que para hallar la desviación simplemente necesitamos la varianza, porque la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. No sé si se acuerdan eso. Sí, simplemente que vamos a ver acá un color de lápiz, vamos a ponerle negro. Entonces recordemos que la varianza
Si varianza está denotada por el símbolo sigma cuadrado, si esto es varianza, ¿vale? Y si yo quiero hacer desviación, simplemente le meto raíz a esto, porque recordemos que la desviación es el signo, a ver un momento, es el signo sin desviación, ¿listo? Es el signo sin desviación. Entonces, vamos a olvidarnos un poquito de esto y miremos acá. Miremos que, recordemos que por binomial, si nosotros tenemos la esperanza matemática, recordemos que la esperanza matemática es un operador lineal, esto se lee como la media poblacional, la esperanza matemática, una variable aleatoria x, simplemente es n por p, ¿listo? Tenemos que tener la n, que es el tamaño de repeticiones del experimento, con la p, ¿listo? Entonces, la b, que es la varianza de una variable aleatoria x, simplemente es la n por su probabilidad de éxito multiplicado por su probabilidad de fracaso. Esto que está acá se conoce como la probabilidad de fracaso, simplemente es 1 menos la probabilidad de éxito, tendríamos el fracaso, ¿listo? Ahora, en este caso tendremos, como el caso es la proporción, nosotros queremos averiguar las proporciones, en este caso vamos a tener que la mu de la proporción muestral, es decir, yo quiero encontrar cuál es su probabilidad en la población, ¿sí? Vamos a encontrar su probabilidad en la población. Entonces, ¿cómo va a ser? Simplemente voy a reemplazar la variable x por su proporción muestral. Recordemos que la proporción muestral habíamos dicho que era la variable x, que son los éxitos sobre n, en el apartado anterior. ¿Listo? Entonces, es un operador lineal, por lo tanto, esta n que es constante la podemos sacar de aquí. ¿Sí? Esta n va a migrar para acá afuera y va a salir como un medio, ¿listo? Porque está dividiendo, va a salir como un medio del operador e. Entonces, el operador e, mírenlo, que va a quedar como e de la variable x. ¿Listo? Pero recordemos que de la variable aleatoria x simplemente era n por p. Entonces, veamos que va a quedar una n dividiendo con n por p acá. Acá va a quedar n por p, por lo tanto esta n con esta n que está acá se van a cancelar. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? Simplemente me va a quedar p. Esto es muy importante porque aquí estamos diciendo que la mu de la proporción muestral va a ser igual a una p poblacional. ¿Sí? Es una p, una probabilidad en la población. ¿Listo? Ahora vamos a hallar la varianza. La varianza simplemente es sigma cuadrado de la proporción muestral, va a ser igual. Vamos a tener en cuenta la varianza de la variable aleatoria, la reemplazamos por la p barra. Recordemos que p barra habíamos dicho en el apartado anterior que simplemente eran los números de éxito sobre la n, y esto por propiedades de la varianza. Recordemos que cuando tenemos una constante, esa constante va a salir como elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, una propiedad de la varianza. Entonces, ahora no vamos a entrar en énfasis en esto, pero sí ya se sabe que por estos temas esta n va a salir al cuadrado porque es una constante. Entonces, ¿cómo va a salir esa n? Va a salir como 1 sobre n cuadrado, ¿vale? Entonces nos va a quedar la varianza solamente de la variable x, y habíamos dicho que la varianza de x era n por p 1 menos p. Entonces, si se dan cuenta, acá hay una n cuadrado dividiendo, acá hay una n multiplicando, esta n que está acá se va a eliminar con una n de acá, me va a quedar una n dividiendo, y esto es lo que tenemos, una n dividiendo, y pues solamente me quedó la p por todo esto, ¿sí? Por 1 menos p, que es la probabilidad de fracaso. Pero eso es la varianza, y en nuestro caso, en las estandarizaciones z, nosotros utilizamos la desviación. Entonces, como utilizamos la desviación, simplemente es sacarle raíz a esto. ¿Listo? Le vamos a sacar una raíz a la varianza y la vamos a utilizar en z. Entonces, esto por esta parte. Veamos qué más sigue. ¿Listo? Entonces recordemos que normalmente los ejercicios están divididos en dos partes, cuando tenemos una población infinita y cuando tenemos una población finita. Entonces, primeramente vamos a ver el caso de la población finita. Miremos que ella posee una estandarización, obviamente, pero partimos de una binomial para pasar a una variable z. Entonces, esta variable z va a ser igual al p barra. Recordemos que p barra, ¿qué va a ser? Vamos aquí a prolongar unos cuantos datos. Recordemos que p barra es la proporción en la muestra, la p va a ser la proporción en la población, y esta desviación que está acá simplemente es la desviación proporcional del muestral, ¿sí? Es decir, una proporción en la muestra. Pero recordemos que esto ya lo habíamos calculado en el apartado anterior y simplemente era la raíz de p por 1 menos p sobre n. Entonces, esta va a ser la estandarización que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios cuando tengamos
que hacer ejercicios con población infinita. Nótese que aquí solamente estamos trabajando con una muestra, entonces cuando tengamos dos muestras vamos a utilizar otra fórmula y que estaremos viendo en otros videos que vamos a tener acá y vamos a explicar detalladamente. Entonces por esta parte tenemos esta estandarización cuando tengamos una muestra y cuando tengamos población infinita. Entonces vamos a ver el apartado cuando tengamos una distribución de la proporción pero con una población finita, es decir, ¿qué significa finita? Que conocemos la población, es decir, la población es conocida. Recordemos que cuando la población es conocida debemos multiplicar por un factor de corrección, que es este que está acá, un factor de corrección. ¿Listo? Entonces, miren que la variable z, la estandarización, va a ser la misma p barra, que es la proporción muestral, menos el p, que es la proporción poblacional, dividido por la desviación de la proporción, y esto va a estar multiplicado por un factor de corrección. Entonces, las variables pues van a significar lo mismo, lo único que agregamos fue que la n mayúscula pues es el tamaño de la población. Entonces, esta estandarización la vamos a utilizar cuando conozcamos la población y nótese que también solamente tenemos una muestra. Es decir, nos quedaría para un próximo video trabajar todo lo que serían los ejercicios y teoría y ejercicios prácticos de lo que serían una proporción para dos muestras, ¿vale? Entonces eso queda ahí pendiente y lo vamos a hacer. Entonces por este videito hemos terminado. Entonces hemos dado un repaso teórico muy importante de lo que es una distribución de la proporción y los estaré viendo en un nuevo video donde estaremos realizando lo que son ya ejercicios prácticos de la distribución de la proporción muestral. Chao, chao, cuídense chicos, les estaré esperando.